Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Continuamos con esta serie de estudios que estamos haciendo de evangelismo personal, que son 12 estudios para el que quiere ganar almas. Era un curso por correspondencia de Emaús, más o menos fue en el año 1965. ¿m? Tengo del libro texto original y después tenemos cada uno las copias. En esta ocasión, por ahora, nos acompañan como siempre las dos hermanas, Diana y Carolina, si quieren saludar. Bueno, Buenas tardes a todos los que nos escuchan por el canal y en los grupos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. bueno, ahí la escucharon. Amados, hasta pueden leer y participar con lo que quieran. Mientras yo digo, me levantan mano, me avisan. Pero el estudio de hoy es la lección número 6. Vamos a ver el objetivo del evangelismo personal. Voy a leer muy de cerca esta parte de entrada sobre lo que dice ahí, que vimos en las primeras 5 lecciones. Estuvimos ocupados, dice el libro texto, ¿con qué? Con las cualidades del obrero personal. Ahora vamos a llegar al objetivo del trabajo, del evangelismo. O sea, alguien tiene en cuenta, como estamos hablando fuera del estudio, que es la cualidad del obrero personal, es ¿La cualidad? el atributo, Es un atributo, la el cualidad es atributo, un cara- carácter. el carácter, la característica, vamos a decir, que es lo que definía, vamos a decir, al evangelista. Ujú. ¿Sí? Lo que tenía que Así tener es, este una evangelista. cualidad que lo Sí. define. Ahora nos vamos a ocupar después de esto al objetivo del trabajo que tiene que llevar a cabo el evangelista, ¿no? ¿Qué es el objetivo? Bueno, el objetivo era llevar a estas personas A Cristo. a Cristo, muy bien, por medio del Evangelio, ¿no? Ujú. Esta es la finalidad o el fin o el objeto o el objetivo, por decir, el motivo por qué queremos aprender a evangelizar, porque ese es el motivo. ¿Para qué? El fin es que al alcanzar esta alma, vamos a decir, por medio del arrepentimiento y la fe, que venga al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Amado, si fuera esto fácil, para mí hace muchos años, me acuerdo como con el verdadero evangelio me llegó a mí, yo salí muy contento, me acuerdo. Y tenía unos pequeños trataditos, me acuerdo que la hermana Carolina me ha hecho una fotocopia. Y tenía unos textos como Mateo, no, Hechos 26-28, que para esto te llamé, para que le anuncie, para que te convierta. Era un texto que tenía. Si fuera tan fácil, amados, de verdad todos vendrían a Cristo. Pero lamentablemente la mente está atrapada por medio de Satanás. Dice que debemos predicarle con espíritu de mansedumbre. Quizás el Señor le saque el lazo porque Satanás le tiene preso o atrapado, como se dice, esta persona. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver que cuando vamos a preguntar, vamos a predicarles a las personas, nos vamos a encontrar, vamos a decir, con muchas oposiciones, ¿sí? Muchas oposiciones al mensaje del Evangelio. En el día de hoy lo que quiero hablar es que debemos estar preparados porque cada uno de los que salimos tiene una oposición. ¿Sí? Acá no sé cuánto aparece, no sé si la contaron, pero que aparece como Solo 7, 10 10. oposiciones. ¿Sí? Y estas son algunas nada más. Yo la toco por arriba. Y empieza el primero con el... ¿El descuidado o indiferente? Ahí está. ¿Alguien entiende un poquito de eso? ¿O hablo después quieren opinar ustedes? El descuidado, o yo diría el indiferente, es una persona que No le no le interesa. importa, no quiere Ujú. saber nada de Dios, le da lo mismo, podríamos decir. Él está sumergido acá aparece como los negocios, en los asuntos que a él le importa, que son de verdad importancia para esta En su vida. bienestar, en lo que le produce tranquilidad y felicidad. Eso, él se ocupa de esas cosas, ¿m? Del hogar, de su familia, de los placeres de la vida. Eso es la vida de este lado del sol. No le importa más allá, no quiere saber nada de Dios, del pecado, de la muerte, de la eternidad. Nada de eso le importa. Si algún pensamiento le pudiera llegar a su mente, lo saca o lo desecha de su mente. ¿Sí? No quiere saber nada de eso, ni siquiera con la conciencia misma. ¿eh? Así que eso es. Acá, cuando vemos en el libro texto, dice que él ni siquiera se opone a la deidad ni niega la existencia de Dios. Pero ¿qué Mm. sucede? A él no le importa nada. Yo no sé si está el salmo que El aparece ahí, el Salmo 10:4, ¿qué es? 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí está.
Muy bien, qué buen texto ese. Y lo que aparece ahí, hay un texto que aparece, creo que es Lucas 2:19, que dice, comamos y bebamos y estemos alegres. ¿M? Y es así, para ellos es como los días de Noé. ¿Se acuerdan que comían y bebían y no le daban importancia hasta que llegó el día? Entonces, amados, tenemos acá, fíjese, lo que siempre termina esto con, cada cosita que ustedes ven ahí, termina con qué. ¿Cómo podemos enfrentar a estas personas? Solamente es una guía, una referencia. ¿Cuál es la tarea de que tenemos que ir? Esta persona es, su mente está dormida, su conciencia, hay que despertarlo a una realidad. Ah, Si esa, justamente habla de eso Jonás 1:6. a ver, Jonás 1:6 dice, y el patrón de la nave le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ahí está, así. Ni siquiera se da cuenta del peligro como Jonás que va en una tormenta y eso va camino a la muerte. Él dormía tranquilamente ahí. Y la mente podríamos decir, o está durmiendo la persona. Dormir también es para mí en el sentido espiritual estar muerto, de una forma. Está descansando esa mente. No ha tomado conciencia, podríamos decir, del peligro que hay en eso. ¿Sí? Entonces, el descuidado o el indiferente. ¿Alguien quiere opinar del segundo caso que nos vamos a encontrar cuando estemos evangelizando? Es El engañado. el engañado. ¿M? Bueno, estas son personas que alguna vez han escuchado de Dios o de Cristo, Ujú. pero no la verdadera, no el verdadero evangelio, digámoslo de esa manera. Entonces han estado muy saturadas, conozco varias personas así, que al final ya no creen en nada. Ya les engañaron su mente, su corazón, entonces ya no quieren saber nada. Creen que todos somos mentirosos, digámoslo así. Así es. O sea, escucharon alguna falsa doctrina o alguien que malinterpreta las escrituras. ¿M? Y estas personas, vamos a decir, se separaron tanto, vamos a decir, porque se dieron cuenta de estos falsos maestros o la doctrina y sí, como yo también me ha pasado a muchas personas que estaban dolidas, incluso por, vamos a decir, por estos falsos maestros, vamos a decir, o por lo que han hecho o lo que han visto, ¿no? Ujú. Así que, y lo que me llama la atención, que el libro texto es verdad lo que dice, que estas personas, vamos a decir, que propagan la falsa doctrina o el error, son muy entusiastas. Usted pregúntele a una de estas personas que propaga el falso error, la falsa doctrina, fíjese, ellos no tienen vergüenza de decir las cosas que dicen. No, no hay vergüenza. Lo raro que a veces los cristianos tienen vergüenza de predicar. Es algo raro, no sé si estoy equivocado yo, pero a ellos, fíjese que son muy celosos, ¿eh? Ujú. En predicar. Bueno, eso tendríamos que aprender, vamos a decir nosotros, a ser celosos como ellos. Entonces, estas personas, fíjese que ahí nombran, ¿a qué cosa? Bueno, los romanistas, ¿sí? Los Ujú. adventistas, o vamos a decir los falsos, bueno, los testigos de Jehová que aparece ahí, Ujú. casi dije los falsos, o los ruselistas, que son lo mismo, que fue el fundador de los testigos Russell, los espiritistas, y bueno, nombran una gama ahí vamos a decir, de falsas doctrinas. ¿Cuál es la tarea que hay ahí? Es iluminar la mente de ellos, ¿no? Que ellos están Ujú. equivocados, es influencia hipnótica. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Cuando Pablo dijo, ¿quién los hechizó Ujú. a ustedes? Es eso, su mente está influenciada, vamos a decir, por estas falsas doctrinas. Son víctimas muchos de esos, ¿sí? Así que lo que hay que hacer es iluminar esa mente para que la persona pueda ver el error, ¿m? Y vamos a decir, y ir a Cristo, ¿sí? Ujú. ¿Algo para comentar? No. El punto número 3, vamos a decir, la oposición número 3, ¿qué sería? El objetante. El objetante. Nunca se encontraron esa persona que siempre tiene un argumento Ujú. para decir. Este ya es un poquito más peligroso, no es como que no le importa, y no quiero saber nada. Yo he escuchado a personas que me dicen, no me hables de religión. Se terminó. Pero estas personas quieren, pero siempre tienen un argumento, amados, para hablar. ¿Alguna opinión, algo de esto? Sí, son personas que
defienden su pensamiento, Sí, quieren mostrar que lo que ellos creen es verdad. Ejemplo, uno les habla de las escrituras y dicen, no, pero es que la escritura fue escrita por hombres pecadores como nosotros. exactamente, Entonces, sí. ¿qué me garantiza a mí que no se equivocaron? Mm. Entonces, siempre buscan un argumento para desobjetar. Es verdad, porque a veces uno le habla y ellos, como termina diciendo acá, a veces solamente es un, vamos a decir, estas objeciones son solamente, vamos a decir, simplemente una excusa Mm, para continuar con su vida pecaminosa. Ni siquiera le interesa. Le digo porque yo a veces he hablado con personas y uno no le está terminando de responder esa pregunta que ujú. automáticamente te sacan otra. No le importa casi ni siquiera eso. Y si ese mismo argumento es uno de los escuchados. La Biblia está escrita por hombres. Entonces, como un hombre es pecador. ¿Cómo me Ujú. va a decir? Y empiezan con esos argumentos. La Biblia se Contradice. contradice, es otro Segunda. argumento. O sea, ¿quién creó a Dios? Los cristianos son hipócritas. Todas esas cosas que ellos ven, siempre empiezan a buscar excusas. Vamos a decir, Dios es injusto. O como escuché algunos que decían, los cristianos son, porque como están, son tan pecadores, entonces ellos buscan el cristianismo para callar sus conciencias. O sea, Sí, poniéndose de que somos los las cristianos. personas débiles que se Eso. aparecen así. Otra de las excusas, yo le decía, no sé si la escucharon, pero yo he escuchado estas. Eh, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad entonces? Ujú. Ese es otro de los argumentos. Lo que quiero traer a la mente es que se van a encontrar siempre con estas personas que tienen, y tenemos que tener respuestas para estas personas. Así es. ¿Por qué permite Dios la maldad? ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué permite, se llevó a mi hijo? ¿O por qué destrozó mi vida o mi matrimonio? ¿O por ¿O qué por, permitió esta calamidad de la naturaleza? sí, por qué murieron tantas personas, este tsunami? Siempre es porque Dios es malo. Ujú. Es que esto no estamos haciendo apología, porque generalmente esto nos lleva, nos invita a que hagamos apología, defensa. Yo voy a decir sencillamente lo que hago yo. Yo presento el Evangelio. Porque yo generalmente por ahí, a mí, esto es un área de apología lo que estamos haciendo ahora. Hay que tener argumentos. Pero yo he descubierto que por más que uno haga por ahí, cuando veo que voy a entrar en un círculo vicioso, en un huracán que da vuelta así, y no me lleva a nada, no sigo mucho con ellos. Pero le presento el Evangelio de entrada. Pero estas personas, vamos a decir, siempre tienen, vamos a decir, preguntas para hacer. ¿Eh? Entonces, tenemos que presentar, vamos a decir, aunque si nos preguntan, nosotros tenemos que tener que responder de lo que creemos, ¿no? Ujú. Pero siempre yo trato de llevarlos al Evangelio. Podríamos hablar mucho sobre esto, ¿eh? Sobre la autoridad de las escrituras, el sufrimiento, la maldad. Generalmente yo le digo, no es del área de la apología, pero generalmente le digo, en el principio Dios creó todo bien, todo bueno, dice que terminó. El problema fue que en el hombre creó, el hombre hizo maldad y de ahí en adelante, ¿por qué existe la maldad? Por el hombre mismo, porque el hombre mismo pecó y ahí entró la maldad y yo lo soluciono así. Así de sencillo, las consecuencias del Mm. pecado, punto. Eclesiastés 7:29, hay que conocer las escrituras así para responderle. Yo no entro en mucha lógica, me voy a la escritura sola se defiende. Un león no necesita, decía que lo expulso, defenderse, abre su boca, ¡ah! Se defiende. Solamente suelta un texto. Eclesiastés 7:29, en el principio Dios lo creó bien y el hombre buscó su propia perdición. Ujú. Ya está. La escritura dice que el hombre buscó su propia perdición. Dios lo había creado y de ahí en adelante consecuencia. No enfocarnos tanto en esto, sino en lo que Dios dice, que cómo podemos estar bien con él. Bueno, lo que quiero decir es que, no sé, ya vamos por tres y fíjese que se van a encontrar con todas estas personas. El 4 es, bueno, esto es un poco más difícil. Estos ya Sí, tienen argumentos sólidos, ¿eh? los agnósticos, escépticos y ateos. Bueno, cuando estuvimos viendo un poco de, creo que de Colosenses, estuvimos viendo un poco de esto, de los agnósticos, que era, dicen ellos, que ninguno Saber conocer, a Dios. puede conocer a Dios. ¿Eh? O establecer que Dios existe. Es cierto, y probar que la Biblia es la palabra de Dios, el cielo y el infierno, ¿sí? La idea de los agnósticos es que decían de que Dios estaba muy elevado como para que el hombre pudiera llegar a conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios. Y
no te escuches, porque alguno va a decir una barbaridad este hombre. El hombre en sí no puede conocer a Dios. No estoy defendiendo esta posición. Por eso que Dios se reveló a sí mismo. Ujú. El hombre en sí no puede conocer, no hay uno que No busque hubiéramos a Dios. podido conocerlo Pero nunca, claro. el asunto es que Dios se reveló a sí mismo para que le pudiéramos conocer por medio del Señor Jesucristo, Él vino. Ahora no hay excusa. Ellos dicen, no, no, ninguno puede conocer. Bueno, sí, a causa del pecado ninguno puede tener una relación o conocerlo. Pero Dios sí lo solucionó enviando a su Hijo amado, quien nos mostró y nos reveló al Padre. Entonces sí podemos conocerle ahora a Él. ¿Eh? Es más, quiere que le conozcamos, que le busquemos, pero Él mismo tuvo que hacer esto. Sí, así quedó solucionado esto. El hombre en sí está en tinieblas, Ujú. no puede. Pero ellos, a pesar de que nosotros tenemos las escrituras, decimos, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, por medio de las escrituras. Él se reveló y nos muestra ahora para que nosotros le podamos estar buscando. Ujú. Entonces, niegan la posibilidad de Dios, que no hay cielo o infierno. Ujú. Vamos a frenarnos ahí porque si no vamos a decir, a frenarnos mucho en eso. Vamos a ir con los escépticos. Ellos confiesan con franqueza su incredulidad en la existencia de Dios y en la Biblia, como la revelación de Dios. Bueno, estas personas son los que de verdad no titubean en al hablar. En sí no creen. Un escéptico dice que no cree, va a decir que no, vas a decir, son incrédulos, dice ahí. No creen en que Dios exista. Dicen que no titubean en expresar su desprecio por la cristiandad y por el Dios de la cristiandad. Sí, es verdad. Son personas que de verdad eh, a viva voz desprecian las cosas del Señor. Yo no me acuerdo si me he encontrado con alguno de esos, de verdad, tan así, no, con los que siguen los otros sí me he encontrado con el ateo, pero con esta gente no. Son personas que por ahí tienen otras creencias, pero así escépticos de verdad, no me he encontrado un desprecio de verdad. Aunque sí me he encontrado diciendo que son hipócritas, pero no así, Despreciar directamente así no. no me he encontrado, o sea, por lo menos gracias a Dios. Ujú. Y el otro es el, Ate- el ateo. Bueno, este sí, con esto sí, alguno creo que me he encontrado. Niegan que haya un Dios y buscan explicar que dice el libro texto los milagros de la creación y la maravilla de la naturaleza como el resultado de las fuerzas naturales. Ujú. Bueno, el ateo, vamos a decir, no sé si yo por lo menos he escuchado algunos argumentos de estas personas, que de verdad, ah, yo no sé qué clase de ateo, porque creo que hay varias clases de ateo, pero cuando encontramos un ateo, no sé si saben, que dice no creo. No sé si han leído algún libro de apología o han estado en algún curso de apología cristiana, pero un ateo dice yo no creo en nada, pero eso ya es una creencia, el no creer en nada. O sea, el no creo en Dios, bueno, eso es una creencia, ya. Gracias a Dios no creo en Dios. Sí, Ujú. sí, Sí, sí. es así. Hay algunos que se les ha salido esa expresión, ¿sabías? Y sí, pero de alguna Por forma se están eso, contradiciendo con claro, porque eso. como dice la escritura, hay una porción en la escritura que dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Mm. O sea, en sí el hombre en su Sí, espíritu sí, sí, que- sabe que hay un Dios, pero ellos se niegan a esa realidad. Bueno, amados, acá nos muestra la tarea que debemos hacer. No me da tiempo de hablar, pero si se acuerdan de las escrituras, que hablamos una vez de la confesión, acá dice que la tarea ¿cuál es? Es que Dios se ha revelado a los hombres por medio de qué? Del libro Gracias. de la creación. Es un libro abierto Ujú. que habla, los pajaritos, la creación. Eso, por supuesto, eso no lo salva, pero muestra que hay un creador. Nosotros podemos mostrar y desplegar, como lo vimos, no me acuerdo si en evangelismo, de un hombre que se llama, que anda con un librito mostrando las cosas. ¿Cómo se llama? El de Virtito, que anda, un evangelista muy conocido. Que está lo veías vos. El de Living Water. ¿El Ay, libro sí. cómo? Living Water es algo Living así. Water, sí, No no. sé cómo se llama, Jay sí. Cameron. No, es el otro. Ese. Jay Cameron. Bueno, sí, que Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, que es algo que él dice así, de alguna forma irónicamente. Pero él abre un librito y le muestra, le dice, ¿y esto? ¿Y vos crees esto? ¿Y que existió? O la célula, todo, bueno,
El asunto es mostrarle que hay un creador. Ah, creo que esto sí lo puede hacer reflexionar una persona. Romanos capítulo 1 versículo 18, si no dice que ahí se muestra si me ayudan, pues no tengo la Biblia, tengo la memoria, pero sería como que ahí se muestra el poder, vamos a decir, de Dios, la deidad de Dios en la creación. Ahora, esto no lleva a un arrepentimiento, porque no está el plan de salvación ahí. ¿Qué es lo que nos lleva? Bueno, hay que mostrarle de que el plan, vamos a decir, salvación, o el misterio, vamos a decir, que está escondido a la mente de ellos, que es el plan de que enviar a su Hijo amado a morir como sustituto en lugar nuestro. Para eso hay que mostrarle que son pecadores, de verdad, que hay un Ujú, juicio. Pero es una tarea, lo que quiero decir, ardua. El ateo, el escéptico, el agnóstico, cada uno pueden tener infinidad, se puede encontrar con muchas personas. Lo que quiero decir que es una tarea, vamos a decir, el objetivo que tenemos es amplio. O sea, cada uno está atrapado. Es como, ¿vieron aquello? A mí, ¿vieron esos videojuegos, cosas que tienen que hacer una meta y cada uno tiene que pasar ciertas cosas, están atrapados en diferentes ujú. niveles? Bueno, cada uno está atrapado en ciertas cosas y nosotros tenemos de tratar de librar. Yo lo que lo podría aconsejarlo con el tiempo que tengo, escuchen, algunos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Ah, no pierdan tanto el tiempo con... yo tengo el libro ahí si quiere sobre la apología, pero si usted puede estar hablando con ellos que no creen nada teoría del Big Bang, o si existió la materia o no y todo eso, y ellos puede filosofar, muchos de ellos me han querido meter a ese terreno y va a estar así, porque ellos como niegan qué cosa, La la, existencia de la Dios. existencia de Dios y la Biblia. Ujú. Entonces no hay nada para Que hablar a no mí. queda como un fundamento para, Y me dicen, exacto. vamos a hablar, pero no porque ya si no puedo hablar, me sacás, vamos a decir lo único que no hay lógica. Entonces, para mí siempre es llevar el evangelio. O sea, para mí por lo menos que hago eso. Y orar por la persona. Ujú. Después, y después ya las otras cosas puedo explicárselas. Una vez que cree el evangelio, que es Jesucristo, ya podemos explicar otras cosas, hablar, ¿sí? El 5 así avanzamos más rápido. El que tiene excusas. Ahí está. Por favor, si alguien puede ir, o si no voy a buscar yo, Dime. me va a tener que prestar la Biblia, si no, o sea, eso. Si no la busco yo, ¿sí? Sí, dime. Es en Lucas 14 nada más. Yo desde ahí me voy yo. Vale. Pero que vamos a decir, siempre tiene alguna excusa vamos a decir, para objetar. Siempre tiene alguna excusa. Y yo en esta ocasión he decidido, vamos a decir, bueno, gracias. Fíjese, esto es en Lucas 14 versículo 18. Voy a buscar yo en adelante. 7. ¿Qué traducción es esta? Reino Valera te puse. ¿Y el año? Por alguna manera, 1909, 1960, 1977, 2000, 1960. 1960. Esa. Versículo 18, fíjese, yo lo leo en voz alta para que vean. Fíjese. Vamos a empezar desde el 16. Entonces Jesús le dijo a un hombre, perdón, déjame un segundito porque estoy chequeando la grabación. Hablando sobre el que tiene excusa. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y a todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de la familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Bueno, más acá en esta tradición hay otras partes, no me acuerdo que del Evangelio sinótico, que dice que, acá no aparece, pero dice, no sé si en Mateo, uno dice, tengo que enterrar a mi padre, dice uno de esos. ¿Se acuerdan Ujú. ustedes? No, Sí. gracias. La idea, escuchen, y señor, porque en esta no aparece, no me acuerdo que nuestro evangelio le dice, y Señor Jesucristo le dice, deja Deja que, que los muertos entierren a sus muertos. no sé si alguna vez lo entendieron eso, Ujú. o Donde sea, tú me lo explicaste. ¿ah, sí? Sí, hacía Sí. muchas preguntas, vamos con ese programa, pregunta tras pregunta,
pero en sí están muertos. O sea, un muerto está muerto. Es difícil para una persona que no conoce Claro, porque decirle ese ese lenguaje texto. espiritual, dice, ¿cómo Yo me acuerdo decía, me preguntaba en esa época la ¿cómo? hermana? ¿Muerto entierra a su muerto? ¿Qué? Claro, pero fíjese, siempre tienen excusas para el evangelio. Ay, me olvidé de leer algo. A ver, por favor, lo Le- tiene. Fíjese, del 25 al 27, escuche, la demanda, vamos a decir lo que Dios demanda, lo que cuesta el discipulado. Sí, acá está, el discipulado, lo que cuesta seguir a Cristo, por el discipulado. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y sigue hablando de los costos del discipulado, de seguirlo a él. ¿Ve? O sea, seguirlo a Jesucristo tiene un gran costo. O sea, no es tan fácil. Siempre las personas tienen excusas para, vamos a decir, venir al Señor Jesucristo. Yo me acuerdo que en una parte Él los confronta por lo que los seguía y se van todos. Y entonces se da vuelta y dice, fue un gran texto que hablábamos muchas veces. Y él se da vuelta y le dice a Pedro, o por lo menos estaba Pedro, siempre estaba Pedro ahí, ¿no? Él dice, ¿y ustedes también se van a ir? Ujú. Ese es el Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 6. Y Pedro dice, ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ahí está. Es una gran frase, esas frases de Pedro que Ujú, quedaron ahí, ¿no? ujú. De verdad. Él siempre tenía miedo, temor, pero siempre de alguna forma volvía Pedro. Era el que, no sé, se molestaba, se enojaba, pero vos lo veías que Pedro volvía siempre arrepentido con el Señor. Entonces así, la gente siempre tiene excusa para seguir al Señor. No quiere saber nada. ¿M? Entonces nosotros debemos tratar, vamos a decir siempre, de encontrar por lo menos los argumentos que yo digo tienen que ser basados en las escrituras, por lo menos Ujú. sólidamente en las escrituras. ¿M? Así es. Así, ahora vamos en bueno, 6. el 6 es el... El ignorante o pagano. Y miren, no sé si pudieron ver a quién puse yo. Yo. Yo puse, porque yo era ignorante. Nadie me habló de un Dios airado, enojado. Y yo una vez leí en el libro de Hechos 17, y Dios pasando por alto esta ignorancia. Ahora manda que todo el mundo se arrepienta. Dios pasa por alto. No es que dice, te perdono porque era, no. Me podía dar muerte con esa ignorancia por la ley que tengo en mi mente y en mi corazón iba a ser. Pero era ignorante. Ignorante, desconocía yo. Pero yo ¿Mm? podría decir algo. Sí. Para mí son la tierra más fértil. Sí, es verdad, porque también lo hablamos eso. No tiene en su mente que. Ninguna estructura, ningún pensamiento, Sí, nada, nada, nada. sí, sí. Entonces todo es información nueva para ellos, Sí, sí, es porque verdad. dice que nunca han oído nada de Dios de la Biblia. Ujú. Entonces eso es información nueva. Para mí son más tierra más fértil que los anteriores, porque los anteriores ya tienen una creencia establecida y se paran en eso. Es así. Y yo es verdad, y ahí se habla de ninguna literatura acerca de Dios. Me acuerdo que la hermana, o sea, me dio yo estaba en otras, cuando estaba en esos, Pentecostales, sí, en esos, o sea, ella lo dice sin, sí, porque también estaba ahí, ¿no? claro. Y claro, y uno creía lo que creía. Yo venía del romanismo, de los sacramentos, de los testigos y de todas esas cosas, después de los carismáticos. Y claro, y hay todo ahí que casi no se lee, todo sentimentalismo ahí, música, Emociones. milagros. Y llegó una Biblia y el Señor, por medio no sé de quién era, porque escuché una prédica y me confrontó esa noche. Yo andaba hablando, predicando en la madrugada. Todas eran 2 de la mañana predicando, hablando. Y, y era un muerto, pensando que tenía.
Y ese día el Señor me, me dio vida. O sea, y entonces era un ignorante de que había un Dios que demandaba justicia, que era santo. Yo hice una oración y me bauticé como me dijeron y ya está. Pero así hay muchas personas que de verdad son muy ignorantes. Ujú. Y le digo que hay personas que no saben. Yo me hace acordar a mi mamá cuando era muy jovencito, estábamos en un tronco y mi mamá dice, ¿cómo hago para ir al cielo, Sergito? Me dice. Y yo siempre me acuerdo, vio esa serie del Hombre Araña, yo de que él podía haber hecho algo y no lo hizo, cuando dice que le ayudara y no hizo nada, ¿se acuerda el tío Ben ese que no lo frena? No se Ujú. acuerda, bueno, el asunto que pude, y yo claro, no pude hacer nada, que si le dije que tenía que resucitar, o reencarnarse. ¿Qué si yo no sabía qué era? Yo escuchaba la campana y sabía que el sábado tenía que ir a misa. Y mi mamá tenía un pecado que yo a veces la tenía que levantar así porque ya estaba así. O sea, tenía el pecado del alcoholismo. Mi Ujú. papá me había dejado, vivía en una casilla. Y la llevaba como podía mi mamá que se sentara en un cosito y escuchara. Se dormía. Y nada, totalmente ignorante. Ignorante de lo que es eso. Nada más sabía que tenía que ir y rezar, Padre Es que es un Nuestro. Dios, el romanista o los católicos romanos, ellos enseñan un Dios como tan muerto, tan lejos, un, Es que estaba, para mí estaba ahí colgado y yo me hacía arrodillar frente a un muñeco que estaba colgado. Era ignorante. Nadie me dijo, mirá, haz esto, aquello, vos tú haces esto. No. ujú, Y así como yo, creo que hay muchos. Y a mí me iluminó la palabra del Señor. O sea, fue eso, amado. Así que mm, por ahí quizá hay muchas personas que son así. Yo era uno de ellos. O sea, de ignorar el verdadero Dios, ¿eh? El verdadero Dios. Ahora él El ansioso. es ansioso. Bueno, esto sí he encontrado algunos, ¿no? O sea, no sé si han visto ustedes algunos que de algunos saben o fueron convencidos de su pecado, pero todavía que no son no son salvos. salvos, ¿no? Siempre están dudando. Yo no sé, yo creo que en el proceso de peregrino hay uno de estos. Uno que dudaba, creo, de su salvación. No me acuerdo quién era. Que siempre tenía problemas con su salvación. Que dudaba. No me ¿Poca acuerdo fe? cuál es. ¿Eh? ¿No era poca fe? No me acuerdo si era Pocafera o era otro. No me lo acuerdo. O pronto Pero acoger. no, esos son de la peregrina. Este estaba atrapado, creo. Él estaba atrapado en una jaula o algo de eso, que dudaba. O sea, bueno, el asunto que no sabe cómo vamos a decir, no conoce mucho del Señor o está dudando, vamos a decir, de su salvación. ¿Eh? Pero escuchen, yo he escuchado, me ha tocado uno, yo no sé si se acuerdan ustedes en el grupo que había uno Ah, que sí. siempre decía, oren por mi salvación. Yo estaba en el trabajo, amados. Ah, sí, el pan, ah, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este es un ejemplo? ¿Ve que hay de esos? Ah, Son aislados, pero están por ahí perdidos. Y yo ujú. le prediqué, lloré. ¿Y sabe qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? La hermana dice Carolina dice que estaba dudando con él. A ver qué pasa. Yo le expliqué algo antes que hablé. Y ahora tocamos el tema de la hermana. Es así. Lloré, y yo lloré. Y él en un momento hizo algo así. Yo escuchaba que hacía así. Y yo no sé si le ha pasado eso, pero conozco eso yo, el pecado. Y estaba hablando y decía, y yo, "Esto es un momento", así fue. Fue un momento en mi trabajo, no sé, imagínate, tal vez que esté en el trabajo pero hay un alma. Y en un momento, esa palabra que siempre el Señor me pone, digo, corre a la puerta, le decía, pero fuerte yo. Ujú, Ahora, así, así. Se escuchaba en el audio. ujú. Y yo, el pecado, porque lo conozco. El pecado que está en todos nosotros, solo que muchos no lo ven. Y digo, ¿qué es? Y no cree. O sea, yo le digo, no creo, no crees por eso, no has creído. De verdad, no es por falta de información, es que sabes el evangelio, la Ujú. información, pero no lo crees, no sé por qué, por pensar que Dios no te va a salvar, o que hay un pecado que no sé, que lo condena. Pero el asunto es que, Que se considera como muy muy pecador. poca cosa, muy poca cosa. O eh, sea, hay gente más importante con más conocimiento. Yo no creo que el Señor se ocupe de mí. Entonces, En primera de Juan, ¿qué dice? Ahí ya tocamos el tema, ¿no? No quiere hablar a la mano. Yo le toco por arriba. Escuche, no, pues yo dije,
el primero de Juan dice, todas estas cosas fueron escritas para que creáis, o sea, o que creáis que soy Para salvo. que creáis en el Hijo de Dios. O sea, creo que es en el 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 por ahí. Si no busco mi Biblia, Primera de que Juan. todas estas cosas fueron escritas. Primera de Juan 3. No, es 5, Sí. versículo 13 por ahí. Pero él escribió un montón de cosas y pareciera como que fuera... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, esas personas habían creído, pero hay muchas personas, es más, le digo algo, hay nuestra confesión de fe, toca un capítulo que se llama La seguridad, De la De la salvación. salvación. porque hay personas, Lo escucha, que leí. sí, hay personas que de verdad, estos los extremos son malos, porque nos van a encontrar con estas personas, o vamos a decir lo que vos decís, los de la denominación esa, Pentecostal, sí. de esos. No lo va a ver dudar de su fe nunca, ¿eh? Ah, no, Va no. victorioso A los católicos tampoco, a los testigos de Jehová tampoco. Pero Cada uno. sí, pero justamente, Mire un perdón, no, cristiano. pero llegamos en Panamá, esos pentecostales, y me encontré, pues yo también era pentecostal en ese tiempo, y yo le decía, hola hermanita, ¿cómo está? Bendecida, prosperada y en victoria. Y yo miraba como esa fuerza que tenían con fe todo Las el mujeres son peores. tiempo. Sí, peor, ¿eh? Y a veces uno mira a Bunyan. Buncha, pero ¿por qué? Fíjese, y esas personas, y a veces no sé si son salvas, Dios sabrá, no lo puede saber. Pero un cristiano que lo alcanzó, vamos a decir, la gracia y lo confrontó con su pecado, vamos a decir, pueden ser salvos, y hay muchos que al ver la santidad de Dios o ver a otras personas, se ven, vamos a decir, todavía ese pecado que está adentro o lo que queda, que los acusa. Mire, ambos extremos son malos, pero les voy a decir cuál es el peor. Es este del pentecostalismo que nunca ve nada. El evangelio era para antes, ahora ya está, ahora hay que hacer esto. Y este que sí creyó también está mal, porque no está creyó, pero todavía no se aferró bien, no tiene no está cimentado, no está afirmado bien en la fe. Pero fue salvo, está ahí como que los extremos son malos, pero es preferible una persona que nació de nuevo, de verdad, y que todavía por su pecado está así Que puede llegar a y es malo centrarse. esto, es malo porque no, tiene que creer, Porque dice, dice que el que se hombres de acerque, poca fe, porque dice, el que, cuando venga hallaré fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, exactamente, para que sea, sí, porque es el galardonador. de los que le buscan. Sí, a ver, la hermana quería decir algo. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque quizá conoce algo. ¿Qué es lo que ve? Uno ve, se ve el pecado. Yo no quiero hablar de hermanas, yo voy a hablar de mí. ¿Tá? Yo no tengo miedo de decir lo que... Porque es negar, yo le voy a explicar lo que pasa. Cuando nosotros negamos, decimos lo que pasa, negamos lo que Dios hizo con nosotros. Yo con mis pecados, a veces yo luchaba cuando el Señor me llamó. Yo decía, ¿sabes qué decía? ¿Seré salvo? ¿De verdad habré nacido de nuevo yo? A mí me pasa también a veces, eso nos pasa, ¿no? Pero no es, yo sabía que no vivía en pecado, pero él, tac, y con lo que decía, ¿eres salvo? Me decía. Y antes de hacer decía, te lo mereces, fíjate lo que te hizo. Usa Mirá cualquier aquello. cosita chiquita para hacernos pensar de que no somos salvos. O sea, ya sea una equivocación, una discusión. A veces por ahí sin querer pasa algo y uno se le escapa por ahí una mala palabra o trata de una forma u otra y todo el tiempo va a acusar. Por eso cuando vos dijiste lo de la confesión, he leído un montón de veces ese capítulo y he leído otros libritos también, era como todo el tiempo decir, o sea, soy de las personas que prefiero la verdad ahora y no la verdad tardía. O sea, Claro. yo prefiero decir, no soy salva ahora, Señor, sálvame, y golpear durante años y años y es lo que me toca. Pero no decir, no, sí soy salvo y después encontrarme con que no era salva, con que estaba... Uy, yo pienso eso, esto no le pasa, hermana, que uno se pone a pensar y uno dice, está uno al frente del trono de la gracia y que le digan, alejados de mí, hacedor de maldad. Yo digo, Señor, es lo peor que le puede pasar a uno, porque uno creyendo que era salvo y viviendo, Exacto. Entonces, ese es el temor.
pero como No, cristianos. no vivir una mentira, o sea, porque hay Ujú. mucha gente, o sea, pecadores somos todos y como dijo también el pastor, o sea, la santificación es progresiva, de a poco nos Ujú. vamos santificando. Eh, Eso no quiere decir que dejemos un pecado de un día para otro, pero constantemente Él se va a ocupar de siempre hacernos dudar de la salvación. Ujú, claro. Y yo pienso que también es bueno, porque es como que uno se autoevalúa y dice, ah, no, antes hacía tales cosas, porque no es por obra, pero sí es para que uno se pare y mire en dónde Eso está. malo que él hace de acusarnos es lo que nos ayuda a nosotros a estar, a santificarnos más, más, Sí, más. Si él no nos acusara, creeríamos que estamos bien y seguimos así. Pero él viene y nos acusa y eso es lo que nos empuja a nosotros. No, tengo que trabajar en esto, Señor. Y se examina uno, nos autoevaluamos. exacto. Miren, ¿qué ven? Fíjese todo esto de la confesión. Fíjese dónde está marcado. O sea, eso ven. ¿Ven? Ahí parte de las escrituras. La Trinidad, bueno, el decreto de Dios sí lo tengo marcado. Sí. ¿Quién no tiene? La creación. La divina providencia la tengo todo acá. Sí, me llama. Pero ves, fíjese esto. El pacto con Dios sí lo tengo. Pero ¿sabe qué quiero mostrar? Mire. Libre albedrío, algunas cositas. Llamamiento eficaz. Esperen. Santificación, pero no tiene grandes cosas No, anotadas. Solo marcado. Ujú. Pero fíjate dónde vamos a llegar ahora. La buena obras. ¿Y qué? De la seguridad de La salvación. seguridad de la salvación. ¿Se les salvo o no se les salvo? mm, Anotado, marcado, apuntes, acá, rayado. ¿Por qué? Me llamaba la atención a mí eso. De la seguridad de la salvación. Que, bueno, esto es muy importante. Está en el canal de YouTube. Pero fíjese, la misma confesión dice, esta certeza, o sea, la que debemos tener, lograr nosotros, no es una mera persuasión conjetural o probable, fundada en una esperanza, puede ser, falible, sino en una seguridad infalible. Pero ¿en qué está basada esta fe? En Cristo. En la sangre y la Ujú. justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Ujú. Esa es nuestra seguridad. Y también la evidencia interna de aquellas virtudes que el Espíritu en las cuales yo no puedo creer así creo en Cristo y no hay evidencia adentro mío, fruto, vamos a decir, Ujú. de que hay el testimonio del Espíritu Santo, de que somos hijos. ¿Eh? Entonces creer en el verdadero Evangelio, este bueno, yo lo hablé, está en el canal. Entonces es importante, amado, esta es evidencia. Cuando Él venga a acusar, no, de verdad, aunque no soy lo que era, como decía Newton, tendría que ser, no soy, pues yo miro atrás y de verdad no soy ese. No soy de la foto, no soy el que estaba así, y en ese proceso de santificación también. No, no, uno no es de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos confiado. ¿Sabe? Porque el problema es que si usted está pasando esto, deje de mirarse a usted. Dios dijo, confía en el sacrificio que hizo Cristo. Por supuesto, si yo confío en eso y no estoy viviendo una vida, por supuesto me estoy engañando. Pero de verdad mi confianza está en que Él dijo que de verdad me ha imputado esa justicia. Entonces, cuando Él venga a acusar, nosotros debemos tratar. ¿Por qué le digo también conocer eso? Porque si ustedes están aprendiendo a evangelizar, amados, acá tenemos un mini tratado como decía Spurgeon acá, el documento antiguo, excelente resumen de aquellas cosas queridas de nosotros. Aceptamos, bla, 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 sigue hablando. Pero debes manejar las doctrinas para que te van a encontrar con estas personas. Vamos por los últimos tres que dice él. Obscurecido. Mira, Trabado, confundido, significa. turbado. Turba. ¡Epa! Ya terminamos. Ya leemos Turbado. mal. Está oscurecida ya, no ve bien. Está convencida de su necesidad, dice el libro texto. Ujú. Conoce el Evangelio, pero ¿qué? Quizás un obrero sin inteligencia ha tratado con él. Y dice el libro texto, está lleno de temores y angustias. Se ocupa mucho de sus sentimientos y dudas. Piensa que ha cometido el pecado imperdonable, que para ella pasó el día de la gracia, o se lamenta que he probado antes y he fracasado. Yo no sé, creo que este era también, me hace acordar también el que estaba en la jaula, que era de Bunyan. Ese es en la sala de intérprete cuando entra Sí, Bullan que él dice, y... no, para mí ya no hay Ajá, esperanza, para mí yo veo el día del juicio, y cree que para él sin esperanza, sí. ya ha cometido tantos pecados y que de verdad para ella no hay. Amado, mientras hay la persona viva
Dice la Incluso esté palabra cruzado que en la cruz, junto ahí, hay esperanza. mientras haya vida hay esperanza. Hay esperanza. Esta persona quizás fue oscurecida, vamos a decir, de tantos pecados que cometió. Ujú, De tantos pecados que ya su mente está dura. ujú. Y dice que no hay salida. Pero tenemos que tratar de hacer lo imposible, llevar, vamos a decir, a estas personas de verdad a que no confíen. ¿Sí? ¿Querés decir Que algo? también es como dice acá, dice, la tarea es tenderle la mano de ayuda con Mm. la palabra de Dios en ella y procurar hacerle contemplar a Cristo en vez de contemplarse a sí mismo. O sea, él tiene que dejar de hacer como, Que de confiar mirarse, claro, en sus, en sus, sen- en sus sentimientos. en sus sentimientos. Porque las personas confían En sí en mismo. lo que yo siento. Mm. ¿Le hacen acordar a alguien del progreso de Peregrino? Al final del camino. Ignorancia. Pero mis sentimientos me dicen, Mi corazón me lo mi dice. corazón me dice que no. Y dice, ignorancia te tenías que llamar. ¿Por qué? Porque Engañoso más que todas las cosas. el corazón es engañoso. Por eso dice, hijo mío, no te confíes en tu propio pensamiento. Porque el pensamiento de nosotros es engañoso. Satanás puede decir, no hay salvación para un vil pecador. De tantos pecados que ha cometido una persona puede haber hecho un montón de cosas. Pero siempre hay perdón de pecados para las personas. Entonces, el otro mire, el que se ha apartado del Señor. Este punto. Este es punto, no sé qué va a decir la hermana Daniela, pero para mí es un punto de controversia. Exacto, A ver si porque dice, pensamos igual, a ver si pensamos igual, porque Los tres. yo le voy a, Yo los también tres lo vi. también, yo le voy a Lo vi y decir, pensé exactamente lo mire, mismo yo que usted. voy a contar una historia. Una vez tenía el grupo y alguien me pregunta, ¿podría hablar una pregunta con usted, pastor? Sí. Ah, pero aparte, bueno, bien. Me dice, Mm. mi marido, no, la persona no es conocida, no lo conocen nadie, se ha apartado del Señor. ujú, Digo, ¿cómo? Le digo, eran dos, era acá de la Argentina. ¿Y qué pasó? No, que esto, y uno empezó a escuchar, y a escuchar, y a escuchar. Le digo, mire, le digo, es muy probable que que no, él nunca se apartó. nunca Claro, estuvo. porque nunca estuvo. Es Exactamente, que ustedes piensan, No lo por- conoció nunca. lo que pasa es que los exactamente. Otra pentecostales vez, ¿no? dicen que sí, porque yo estuve ahí, entonces yo conozco todo eso y a mí no me da vergüenza decir porque es así. Si a mí alguien me pregunta, yo digo, sí, los pentecostales creen en esto y no estoy de acuerdo, porque por lo menos yo estuve engañada muchos años. Ellos que dicen que se apartó del Señor, hay que orar para que vuelva. Ujú. Entonces fueron personas, conocí muchas, o que cantaban, tocaban. Conocí a una que ella oraba con la escritura, o sea, sus oraciones eran que yo decía, uff, qué hermoso que ora. Basada en la escritura, una mujer muy Sí, piadosa. contextos bíblicos. ¿No? Otra que canta hermoso los himnos y cantaba hermoso para el Señor y ya están en el mundo cantando música del mundo con su cerveza, bailando y hablando. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Estuvieron? Significa que no, o sea, solamente fueron simpatizantes, pero ellos dicen, creen los pentecostales, que solo se apartó y que hay que orar para que vuelvan. Entonces no significa que nunca nacieron de nuevo, no pertenecieron, nunca eran. Exactamente. Yo he conocido, pero con ella había una... Cantaba bien, Mm. acá la bendición, y ustedes lo ven Sí, a está en el ella, mundo está totalmente. en el mundo, o sea, ustedes le O ven sea, a ella. nunca lo conocieron a él. Hay un video, usted la escucha cantar Sublime Gracia, está así con la pollerita allá. Y si vos ven, ustedes ven el Facebook de ahora, están hablando de una persona X, una mujer, aparece hacia todo así, de una forma súper, no sé cómo, súper entrenada, pero totalmente entrenada hacia acá. Y los hombres le ponen de todo. Mostrando los atributos de la mujer, diciéndole cosas y ella. eh, entonces usted ve, y así he visto a muchos de verdad, muchos de que estaban en el Facebook y tenían doctrinas sólidas, incluso reformadas, y no están más. Nunca se apartaron, amado. Pues yo lo digo hace años, el conocimiento no salva. De verdad no salva, de verdad si no tienen a Cristo. Hay personas que pueden ser teólogos, ¿sí? Y también que hay una diferencia entre el cristiano que cae
y se arrepiente y sigue caminando en las cosas del Señor, y el que no es cristiano y ya vive una vida. Muy bien, eso es verdad. El que se ha apartado, pero vamos a decir, a ver, nosotros estábamos hablando más del que está apartado, que ellos dicen que son Mm, cristianos, se apartaron. No, pero lo que dice la hermana Carolina es verdad. Hay un cristiano que quizá pecó y de alguna forma el enemigo momentáneamente se lo sacó Ujú. y que o anda por ahí dando vuelta, de verdad puede estar, que es un verdadero, una verdadera cristiana y por ahí está apartada. O que en esa disciplina del Sí. Señor Por está eso ahí. dice, hay que salir a buscar a la oveja que se perdió, hablando Ujú. más allá del Evangelio mm. que están perdidas. Pero hay personas por ahí que pueden estar de verdad así, y son cristianas, Y sufre por estar sí, así en esa y sí, no, condición. no A tienen, otras personas que no, están quizás no tienen un disfrutando. lugar, o por lo que Que les sea, gusta el barro. dolida, por la iglesia que está mal, vamos a decir, porque ve que las iglesias son dinero nada más, y entonces se Ujú, aparta. En ese sí, por ahí pueden ser cristianas y cristianas que están ahí, ¿sí? Que ese ujú, justo es el que sigue. Ah, es el que sigue, a ver. ujú. Claro. Sí, está bien. El cristiano Desalentado. desalentado. Ah, sí, dice así, que alguien lo quiere leer. El desaliento puede ser resultado de algún revés en los negocios, trastornos en la salud, problemas en la familia u otros problemas de la vida. El que se encuentra en esta condición ni puede ni quiere ayudar a nadie. La tarea en un caso de estos es tratar de confortar su mano en Dios. Entonces sí, esta persona que está desalentado. Pero Mm. acá fíjese que está hablando de un cristiano. Ujú. Los otros, vamos a decir, eran como inconversos. No sé si Sí, comparten el ese ya es un pensamiento mío. desalentado, Este exacto. es un cristiano, y es verdad, amado, un cristiano que de verdad no está fortalecido en la fe. Por ahí siempre, vamos a decir un poca fe. Ahora sí te acompaño, un poca fe. Ujú. Un pronto a cojear. No decimos que no sean salvos. Un niño espiritual también puede ser. Un niño espiritual, eso, un neófito, una cristiana. Entonces, ¿qué sucede? A ellos también, usted dirá, pero con el Evangelio. Sí, amado, es que yo lo he hecho con el Evangelio muchas veces, de verdad. Y me dice, ¿cómo lo hace? Porque, no sé, para mí el Evangelio es poder de Dios, en todas las áreas. Sí, pero hay Y, momentos también que los cristianos pasamos por pruebas. Y por ahí a veces el enemigo se encarga de decirnos que estamos solos, que no entiendo. vamos a salir de esa prueba, o mirá, vos de verdad sos cristiano, mirá dónde estás, Dios te dejaría ahí donde estás, y quizás el cristiano se empieza como a apartar. Porque yo explicar, yo entiendo a la hermana Carolina, porque quizá usted que me está escuchando ahí no va a entender. Hay un libro del doctor Martin Longchamp que se llama La Claro. depresión espiritual. Para el que no vivió esto, o no recibe el ataque, porque es un ataque mental, yo entiendo lo que puede decir, una persona no puede estar, eso es otro tema también incluso con la hermana acá, Diana, que la hermana Diana se ríe, que ella no cree, o sea, cree, sí, que, bueno, a explicarlo, porque ya sí cerramos, porque no, ¿qué es lo Sí, que? o Pues es sea, un tema de nosotros que discutíamos mucho. un tema que debatíamos con el pastor es este. Él dice que existe la depresión espiritual. Entonces yo decía, sí, puede haber, yo no le llamo depresión, sino que yo le llamaba tristeza, una tristeza profunda, pero la persona no permanece mucho tiempo en esa tristeza. Porque yo decía que la depresión espiritual es ya como el extremo, como la persona que ya no quiere ni siquiera vivir. Entonces yo decía, un cristiano en el cual está el Espíritu Santo de Dios no puede llegar al extremo de decir ya no quiero vivir. Entonces Bien. era mi pensamiento, o es mi pensamiento, y lo Es un sigo. tema que Mm. llevamos hace años con la hermana, o sea, Yo creo que tiene que ver mucho con cada persona, o sea, hay personas que por ahí son más fuertes y están en una prueba durante un tiempo y tienen la fortaleza para no llegar a ese punto, pero hay personas que por ahí son los niños espirituales que les cuesta muchísimo más, y por ahí llega el momento en donde se cansan y bajan la cabeza y dicen, bueno, no quiero vivir más, no quedan en ese estado, yo creo que ahí es la diferencia, no se quedan en No ese sé qué, estado. exacto. Pero tampoco creo lo que creen los pentecostales, que creen que no, porque mi Dios es un Dios alegre, y no hay depresión, hay alegría, y se la pasa No, hablando, reprendo y el espíritu de claro, tristeza. de tristeza, de depresión, de suicidio, de todas esas cosas. Yo Sí, creo sí, Sí, que a sí. eso sí. ahora el cristiano, o sea, en lo que se caracteriza es en que busca constantemente salir de ese pozo. Puede bordear, Claro. pero el Señor automáticamente, por medio de la palabra, por medio del pastor, por medio de una hermana, por medio del Señor, siempre va a Mm. sacar a sus hijos de ahí y no les va a permitir que caigan allá en esa Pero depresión profunda. yo he mostrado un ejemplo, ¿eh? Sí, Señor. Yo creo en las ambas posiciones de las hermanas.
pero vamos a decir, creo que es esto. Una persona no puede estar mucho tiempo ahí. Mm. Porque la depresión, o sea, depresión, es un paso nomás y nomás al suicidio. Ajá. Me ¿Eh? hiciste acordar a la frase cuando estaba Spurgeon, creo que era que estaba mal, Mm. que la mujer le dijo, Él ¿qué? se ¿Acaso Dios se desanimaba. murió? No, no ese es Lutero. Ah, bueno, ese, no me acordaba Que quién era. estaba Uno de los así. dos parecía Alguien un era, No, estaba pero más o menos ahí. Spurgeon también, fíjate que Pero tenía sé que su uno le mujer. preguntó, ¿qué? ¿Acaso Dios se murió? Y es verdad, o sea, Estaba si tenemos una... deprimido y la mujer, que se llama Rosa, ¿cómo era? Susana, la de Spurgeon es No, Susana, la de Lutero era Rosa, no. no, El asunto es que va y se viste de negro, así, de luto. y de luto dice, ¿y qué pasa, mujer? ¿Por qué estás así? Dice, Dios se murió. ¿Cómo es semejante barbaridades? Y entonces, ¿por qué estás con esa cara de deprimido? Dice, de verdad confías en tu Dios y siempre hablas en tu Dios, le dice. Claro. Mm. Dice que ese es lo que hizo Es que la nuestra mujer. esperanza es esa. O sea, Sí, uno puede pasar por pruebas, por tristeza. A mí me ha pasado de sentirme sola. Pero nuestra esperanza es decir, Dios no nos deja, como dijo la hermana, mucho tiempo ahí. Ujú. Él nos saca con otros hermanos y recordando todo lo que él hizo. O sea, no hay motivo en sí para llegar a un pozo tan profundo. Y como dijo la hermana, podemos por ahí caminar, transitar un tiempo, pero no nos deja mucho tiempo Dios en eso. Gloria a Dios, sí, así es. ahí se conoce la historia de Bunyan, el profesor peregrino, ¿dónde él queda atrapado? En el castillo de la duda. Gigante O, desesperación. Desesperación. ¿A dónde gigante sucede ese desesperación. castillo que hablábamos? ¿Dónde está? En la mente. En la mente, como Mm. dice. Es ahí. Entonces, y él se empieza. A deprimir. Y está con él, Ese. está esperanzado. Pero mira que ¿Y el ataque, ¿cómo cómo era? sale? ¿Cómo Las, Con sale? la llave. Con pero las esperanzas, la palabra. Ah, las que tengo las acá. Las promesas. La promesas. promesa. Pero Dios ¿recuerdas cómo dice era el que. ataque? ¿Eh? ¿El ataque cuál era? Que tenían que matarse, mátese, Bueno, por eso la mátese. desesperación y No, esas no, cosas, la no. angustia lo llevan a que. Él no te puede matar, pero te Exacto. mete. Sí. Si te matas, se acaba. Se Ujú. terminó tu dolor. Porque él no lo puede, se puede inducir o llevar a hacer algo. Pero no puede, pero sí pueden pasar. Fíjate, ya hay una parte donde pasa fiel, ¿no te acordás? Y dice, pasa por el valle, De sombra de muerte. está en la Biblia. Mm. El Señor Jesucristo dice que se angustió hasta la muerte. Y lloraba así. El Señor estaba en eso. Y Satanás lo vino a abrir. No estoy diciendo que, pero fíjese que él sí dice que estaba así. Pero ¿qué hacía el Señor? Pero claro, eso es lo que quiero mostrar. No. Yo, lo que quiero mostrar no estoy defendiendo eso. Estoy diciendo que él viene. Ahora no Pero todos también son a veces fuertes como permitido, para resistir y orar. Hay otros que sí se también deprime y es cae. permitido por Dios muchas veces que caigan uno en un pozo para darse cuenta de que de verdad necesita a Dios Ujú. para Como dice salir. el Salmo 119, me fue necesario. Ser humillado para que Mm. él reconozca Y claro, y guarde tus estatutos. entonces cuando somos humillados, primero lo que dice Jeremías en Lamentaciones, que si uno se lamenta o que sufre, que lo haga por medio de su pecado. Algo de lo que estaban diciendo me hizo acordar una frase que es mundana, que dice que hay que deja que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero que no hagan nido. También es una, creo que hay una frase de Lutero o de ¿Es parecida? Spurgeon, no, es la ¿Es misma, la misma? porque Puede decía ser. así, Spurgeon Lutero decía, deja que los pensamientos Sí. pecaminosos, o sea, no podés permitir que él te... Que, claro, ¿Alguien conoce el juego de... en Buenos Aires hacía esto, el aire es libre. el Te aire decía. libre, Sí, no te toco, no te toco. y te molestaba. Y estaban todo Bueno, el el día así. pecado puede hacer eso, o sea, él no puede permitir, o sea, está ahí, pero una vez que vos le abriste la mente de la vanidad Sí. adentro, te tomó. Entonces es imposible, así que lleguen las pruebas, las tentaciones, están ahí. Todas estas cosas, incluso con los cristianos. Y termina diciendo que estas personas, vamos a decirle, bueno, debemos Haciendo. extenderle la mano, alentarlo. ¿Por qué? Por medio del Evangelio, amados. Mm. Que una persona te puede desalentar y sufrir. El Señor también se desalentó, pero en el sentido lo vino a atacar él, estaban sufriendo, los otros, mira, están durmiendo ahí, esos son los tuyos. ¿No sabes las cosas que le dijo? Mm. Estos son los que van a predicar durmiendo ahí mientras vos estás acá. Estos son los que te acompañan. Sí. Me imagino que le hablaría así por Estás teléfono. pasando hambre. Mm. ¿Y tu padre? ¿Dónde está? ¿Por qué no transforma esto?
Si el Señor prometió que hasta el mismo Señor Jesucristo lo tentó con la muerte, que se tirara. Y que seguramente, hablando un momentico antes de salir ya del pecado, hablando del pecado, era el que les causaba sueño a ellos para que se dormitaran. Y allá iba y los acusaba con el Señor. Puede El ser Señor venía y también. decía, no pueden ni siquiera velar conmigo ni una hora. Entonces, yo me imagino que él tiene ese poder, él viene y así, viene y te trae los pensamientos y los lleva a la otra persona y empieza a trabajar en los dos como siempre nos has enseñado, y El así es. dibujito, porque eso me dice, yo lo aprendí de la Biblia, pero a ustedes le van a causar gracia. En la década del 70, 80 había un dibujito que decía tum, La tum. pantera rosa. Y había un Tarán, Sí, dibujito en una tarán. serie que había como un diablito, iba y le sí. hablaba. De verdad, y yo cuando lo comprendí que no era cristiano, te va a venir la pordeadora. Y estaba así, tipo, y dice, ¿la vas a dejar que te la use? La compraste con tanto sacrificio y ahorrándote. Y él simplemente te la pida y decía, y le hablaba, le decía el dibujito, dice, ay, viene a pedirte la verdad. Ve que no te la deja, es un mezquino. ¿Te acuerdas cuando le prestaste esto y nunca te la pediste? Te la dejó un mes, pero ahora te la prestó un día y ya te la vine a pedir. Yo que vos, y dice, casi la compré, se la abriste, saltan los resortes. Y terminan Pero y peleando. se pelean, pero Mm. él va y viene. Ujú. En la Eso hace mente. con nuestra mente, así es. Es simple, por eso que, amados, de verdad, ¿cómo podemos ayudar con cristianos? Yo creo que siempre voy por el Evangelio, mostrando lo que Cristo sufrió, también padeció, no sé, y lo que y lo más maravilloso para mí es que Él no cometió pecado. Ujú. Que tú. Cualquiera de nosotros podíamos decir, sí, yo hice esto, aquello, pero también cometimos pecado. Pero Él no. Él vivió una vida de verdad para nosotros. Entonces hay cristianos que de verdad yo creo que la mejor forma de ayudarlo es por medio del Evangelio. El mismo Evangelio abarca todas las áreas, escatología, soteriología. ¿Viste? El Evangelio, sí, miraste el Evangelio, el Señor prometió no solo que darnos vida, que también el Evangelio muestra de que va a venir una segunda venida. Los sufrimientos de ahora son momentáneos, no se compara con la gloria venidera. Siempre está el Evangelio ahí. Tiene Ujú. esperanza el Evangelio. Así que bueno, vamos a terminar, amado. Nos extendimos seguramente, pero lo que quería mostrar es que la tarea es ardua y estos son algunos de los ejemplos. Porque ustedes si se meten, como decía la hermana, van a encontrar muchos ejemplos dentro de esa área, vamos a decir, de los carismáticos. Se va a encontrar con el que habla en lengua, que no tenés no tenés la segunda unción, el otro Que el que... Señor tiene una palabra para ti, soñé sí, contigo y el Señor quiere que hagas esto. y uno va a tener que evangelizar y mostrar y A mí me decía, decir, Diana, eh, el Señor dice que tiene que cerrar su Facebook, por ejemplo. bueno, Que cosas. eso le pasa a las personas y después las personas que hacen no vuelven, dicen que Los legalistas se llaman esos. Mm. entonces utilizan muchas cosas que, Sí. y no es que alguno pensará, ay, la hermana está herida, no, es que cuando es mentira y cuando uno Mm. conoce el verdadero evangelio se da cuenta que es un engaño y que está engañando a muchos otros. Es que ese Facebook lo podés tener. Yo tengo mi Facebook, pero lo podés tener en el sentido cristiano. O sea, No, no pero cerrar el Facebook, como no sé la qué persona sería. tenía cosas que esconder ante la Ah, ya congregación, a él le entiendo. Ah, convenía era el que pastor. todos cerraran los Facebooks para que Sí. de pronto, como él había Era el cometido, pastor, un carismático que sí, estaba, y él tenía Exactamente. un pastor que ponía cosas y y no él quería que tenía le fueran a su ver. pecado sucio, entonces que alguien lo podía exponer en su Facebook y etiquetarlo en cosas feas, entonces no quería que la Ah, ya congregación se diera entendí. Sí, cuenta, sí, sí, entonces sí. nos Y le decía dijo que cerraran que Facebook de... cerráramos a ciertas personas porque muchos no tenían. A los que tenían nos decía que el Señor había hablado en lenguas, que los cerráramos. Bueno, todas esas cosas se van a encontrar. La idea es que se van a encontrar con todas esas. El objetivo de nosotros es llevarlo a Cristo. Ujú. ¿Sí? Miren, mi consejo para, no sé, a mí me ha servido, le predico el Evangelio. Se van a encontrar con un montón de cosas. Eh, el Señor le ha levantado, como otra vez estábamos viendo y estabas predicando a una señora. Me levantó a mí como pastora porque, y esto pasó otra Ujú. vez, me levantó como pastora porque no hay hombres. Se van a encontrar un montón de cosas así, oposiciones. La Pobre la tarea, señora, sí. sí, la otra vez la vi. Yo fui a comprar pan en el COVID, acá me encontré una persona que le entregué un tratado, me dijo que viniera a la tarde, que le predicaba al marido, y el asunto que me dice acá, escuche, esto es importante, le digo, dice, acá le falta algo al tratado, ¿qué? Dice, falta el bautismo. ¿Y el bautismo para qué le digo? El tratado. Dice que arrepienta los pecados, le digo que tiene al Señor Jesucristo, que Dios te dirá. Le falta el bautismo, me dice. ¿Cómo el bautismo? Le digo. Bueno, acá una cuadra y que creen, dice, se llaman, son como unos
eh, unitaristas, Sí, los unitarios. unitarios. Son como parte de los pentecostales, ¿sí? Aunque usted no crea. Digo, ¿cómo el bautismo? ¿Pero por qué? ¿Usted quiere que se arrepienta y crea en Cristo nada más? ¿Y sí? Digo, o sea, sí, digo, pero si no se bautiza no es salvo. ¿Cómo? Digo, si no bautiza no es salvo. Digo, bueno, ustedes conocen, ¿no? Que ellos creen de que si vos no te bautizás, tenés que recibir ese sacramento. Y yo le tuve que explicar, y entonces. El de Digo, la cruz. Y no solo eso, que me dijo algo así. Digo, y usted dice que crean en Jesucristo. El asunto es que ellos creían que no en la Trinidad tampoco. Que Padre era Padre en la antigüedad, Jesucristo y ahora el Espíritu Santo. Eso de modo es herejía pura, esa parte del pentecostalismo. No sé si todos lo creen, no creo, pero le tuve que mostrar. Y me puse a hablar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me puse a hablar y mostrarle, yo disculpe que sea tan largo, pero me puse a mostrarle a estas personas. Me dice, no, porque ¿usted cree que Jesucristo, le digo, vamos a decir, es el Padre? ¿Usted cree que son diferentes manifestaciones de Dios? En la antigüedad el Padre, el Hijo, así. Sí, creen así, exactamente. Dice, no sé, me dijo, no sé qué, yo y el Padre somos uno. Amén, le digo. Claro, me somos uno. Amén, le digo. Eso es Juan 10:30. Digo, muy bien, le digo. Dice, son uno. ¿Vio cuando el Señor le muestra algo? Yo estaba parado, me tenía una cola ahí esperando. Digo, un momento, le digo. Porque, viste, vos, de alguna forma él dice, Pedro, esto no te lo reveló. Digo, ¿usted no estará pensando que yo y el Padre somos uno? Me está diciendo que el Padre en sí son uno, como vamos a decir que como que Por eso son el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. No sé si conoce usted lo que es la Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el... Sí. ¿Usted cree que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu? O sea que son diferentes modos. Es una doctrina errada dentro de la cristología. No sé si cuando estudiamos cristología. Sí, no, o sea, ¿cómo es que Jesucristo es esquizofrénico? Sí, le dije así. O es bipolar. ¿Cómo es para usted? Tiene dos mentes. A veces es padre, a veces es hijo. El hijo es padre. Porque no es. Y ahí podemos argumentar el argumento de la Trinidad, que un padre es padre y a la misma vez es hijo. No sé si se acuerdan. Yo puedo ser padre, múltiples y personalidades. además yo soy hijo de mi padre. Bueno. Sí, no es así. El padre, dice, y es único. ¿Y cómo es eso? Le digo, bueno, ¿qué quise poner en su mente en el día de hoy? Que se van a encontrar con montones de cosas y tienen que estar preparados. Por eso que es importante que nos preparemos, estudiemos, tenemos una iglesia local, un pastor. Gloria a Dios que dejó las escrituras. Sí. ¿Se imagina, pastor, que el Señor no nos hubiera dejado en su misericordia la palabra? Y ellos, lo más asombroso que ellos, aunque no lo crean, tienen Biblias. Lo que pasa es Sí, que pero no también la leen tampoco. No la leen y no lo la que no la leen y el no- Espíritu tampoco le da Exactamente, y no, porque si tuvieran el entendimiento. Espíritu Santo verdadero, el Espíritu Santo le conduciría a la verdad. Es que Porque dice nosotros que tenemos ahora tenemos un mismo espíritu, y por no decimos haber amén. creído a la verdad. Exacto. Pero ellos no creen, dicen de que no. Y lamentablemente no es así, por creer en otra, ya termino, ya no hay que ponerlo, no, ahí está. No creer en el verdadero evangelio, de verdad es negar la obra que hizo el Padre. El Padre fue el que envió al Hijo, el Hijo que vino y murió por nuestro pecado, y el Espíritu Santo de verdad, el que nos regenera, a nosotros, nos da comisión de pecado y todo. Entonces nosotros creemos en algo que es la Trinidad. Bueno, todas estas doctrinas es importante manejarle y conocer las Escrituras, porque nos vamos a encontrar con un montón de estas gentes. Así es. ¿Sí? La tarea es ardua, así que bueno. ¿Qué diría? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo con esto, excúseme en esto. Una vez escuché, no sé, no me acuerdo quién era de esa gente, creo que era un amigo conocido de la hermana acá, Carolina, que estudiaba una materia, algo que se llamaba demonología, creo. Demoniología. Eso, demonología, algo así. Y que el demonio que el demonio aquel, que el demonio... A mí me dieron un listado. ¿En serio? Un ex amigo será. Un ex amigo, Ah. muy bien, un amigo. A mí sí. me dieron un listado. ¿Un listado también? Sí, de una hoja tamaño oficio por lado y lado.
espíritu de café, de cafeína, espíritu de, o sea, era una lista. Cualquier cosa es un espíritu. El espíritu del mate, el espíritu de la yerba. O sea, Entonces, al pecado por ahí le llaman. entonces uno tenía que leer y renunciar a eso. Renuncio al espíritu de cafeína, renuncio al espíritu de enojo, a todo eso le llamaban espíritus inmundos. Bueno, entonces al final me perdí lo que iba a decir. Pero se van a encontrar con un montón de estas cosas. Ah, ya no me acordé, gracias, señor. Es así. ¿Cómo que mire, lo que tiene que saber usted es Evangelio. el Evangelio? Que si conoce el verdadero Evangelio, es lo que lo lleva, porque es la puerta. Una vez que entra por esa puerta, que es Cristo, ya esos misterios que están ahí, después ya se le empieza. Usted cuando viene a la iglesia, primero, ¿qué le prediqué? El Evangelio. Me hacía preguntas, sí, incluso a la hermana. Lo importante es que... Pero es así. Entonces, ¿qué sucede? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Después ingresa a la iglesia y empieza a crecer y a aprender. Pero eso, porque si usted empieza con ello, así puede estar cuánto tiempo argumentando. Y renunciando a espíritus que en realidad es pecado en la persona. Y que al no creer que es pecado. Yo no sé si le pasa a ustedes, perdón que le voy a decir, ya lo entiendo. Yo he hablado con esas personas que nombra la hermana Diana, y no, perdón que le voy a decir, pero tiene algo que te hace como molestar, o te hace... Un espíritu. Sí, yo no, les ha pasado a mí, no, acuérdense ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Emanuel. Emanuel de Panamá era, y que se desesperaba así, no conocía la Biblia, y se ponía como, yo sentía algo como algo que enojaba, así porque no conocía la Biblia. Ese día ese hombre salió pálido, blanco, Estaba el los hermano labios Duvier, ¿no? morados del enojo. El hermano Duvier que recién estaba conociendo, hacía así, me decía que el hermano hacía así, que tiene razón el pastor, pero ni siquiera estaba ahí aprendiendo, ¿no? Uy, sí, hace muchos años. Eso fue hace muchísimos años. El hermano Duvier era soltero. Ajá. Sí, entonces, yo le hablaba, y él desesperado buscaba textos y no tenía nada. Y yo le dije, tenía como un bien? franquete de textos. Yo le dije, y yo le digo, bien? Y porque salió con los labios morados. porque le fue ahí justo. Porque el pastor le dijo que no había nacido de nuevo. Sí, sí, yo le dije. Y encima, no me acuerdo. Porque quería hablar conmigo o algo sí, así. él quería hablar. Sí, porque él decía que estábamos en una secta. Y no sé si la hermana dijo que hablara conmigo. Yo hablé con él, hablé con el pastor. Y sí, y ese fue poderoso porque era un profeta, ¿no? Sí. Era un profeta, no en serio, de verdad, no estoy diciendo de verdad, él decía que era un profeta. Una vez pasó también que hablamos con un pastor profeta y a lo último terminó diciéndote un montón de malas palabras, porque como no sabía combatir, o sea, no es que no combatir, sino no sabía la Biblia directamente. Daniel abría la escritura y decía, pero entonces, ¿por qué acá dice esta cosa? ¿Y por qué allá dice esta cosa? Y claro, el otro no sabía, creo que nunca había leído la Biblia, inclusive. Eso sucede. Y le terminó diciendo un montón de malas palabras, porque claro, como no cuando se saben confrontan, entonces no se saben defender, la forma de sale el pecado de enojo, ahí sí. Bueno, estuvo muy buena la clase. Sí, de verdad. Bueno, agradecemos a nuestro Padre entonces porque de verdad no hubo nada bueno en nosotros, de verdad. De verdad, nuestro Padre fue muy amoroso con nosotros al darnos la palabra, por medio de su Santo Espíritu nos reveló y nos mostró la obra del Señor Jesucristo y vinimos a la fe obedeciendo a ese llamamiento eficaz, pero no por nosotros, sino porque Él le plació. Y esto nosotros por eso ponemos ese Evangelio de la gracia que Él nos ha dado a nosotros y nos ha regalado. Así que estamos muy agradecidos. Y si nosotros tenemos verdaderamente este regalo, Padre, tenemos que hacer como muchos que hicieron con nosotros. O por ejemplo, le he demostrado o dado a los hermanos, a las hermanas y a otros más también, que ahora están trabajando, quizás no pueden participar. ¿Cuántas veces fui constante? Una y otra vez y le mostraba y a eso, o cuando después vean las preguntas y esto y aquello, tratando de no, porque esto no, no, aquello, y esto y el arminiano y esto y aquello, y por qué esto, entonces, y tratar de por qué, porque uno tiene que conocer las escrituras, las personas tienen dudas, han sido engañadas, y debemos tener paciencia y constancia, porque acá, al fin y al cabo, son almas que de verdad Cristo ha muerto por ellas,
aquellos que de verdad le hemos llevado el Evangelio, que murió Cristo, pues debemos buscar cuáles son esos. Por eso lo pedimos, amado Padre, que usted nos esté guiando a esto. Y de verdad, si ellos recibieron también, que ellos también tienen que hacer la misma labor que alguien hizo por ellos. Le agradecemos por esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor. Gloria a Dios.